35 descolgado por el techo. Un tal Jesús. Mateo 9, 1-8, Marcos 2, 1-12, Lucas 5,17-26. En el pensamiento religioso tradicional se cree que el hombre tiene por una parte el alma, espiritual, elevada, digna de estima, y por la otra, el cuerpo, material, de bajos instintos, al que hay que dominar. En las religiones tradicionales están muy arraigados los dualismos. Existen cosas, personas y lugares sagrados, y cosas, personas y lugares profanos. El futuro que aguarda al ser humano después de la muerte también se opone al presente. Se contraponen la tierra y el cielo, el más acá y el más allá. Ninguna de estas parejas de contrarios encontró base en el mensaje de Jesús. El signo que Jesús realizó con el paralítico de Cafarnaúm expresó que para Dios no existe diferencia ni contradicción entre lo material y lo espiritual, entre alma y cuerpo. En tiempos de Jesús, los techos de las casas eran planos, como azoteas. Descansaban sobre una base de vigas cubiertas con ramas, sobre la que se colocaba una capa de barro apisonado. En las casas corrientes esta armazón de vigas se hacía con madera de sicómoro. En edificios mayores había que emplear una madera mucho más fuerte. La del cedro, por ejemplo. La gente gustaba de comer en los techos de las casas, buscando el aire libre. El techo servía también como almacén y era habitual que, si no había lugar dentro de las casas, los huéspedes durmieran en el techo. Esta forma de construcción ligera y provisional, el techo se levantaba en el tiempo de mayor calor, explica cómo el paralítico Floro pudo ser descolgado por arriba hacia el interior de la casa de Pedro. Los vecinos que estarían reunidos aquel día no ocuparían solo el espacio de la casa, que era reducidísimo, sino que se amontonarían en el patio común que compartían las pequeñas viviendas de varias familias. En la época de Jesús, el término paralítico se refería a personas con diversas formas de discapacidad física, incluyendo parálisis, cojera y otras condiciones que limitaban significativamente su movilidad. En el mundo antiguo, las personas con discapacidades a menudo eran vistas como maldecidas o incluso poseídas por espíritus malignos. Eran marginadas y excluidas de la sociedad, enfrentando dificultades significativas en la vida diaria. Los evangelios del Nuevo Testamento registran varios casos en los que Jesús encontró y sanó a paralíticos. Estos relatos resaltan la compasión de Jesús por los marginados y su poder para sanar. Aquí hay algunos ejemplos. El paralítico bajado por el techo, Marcos 2, 1-12. Esta historia describe a un hombre con parálisis que fue llevado a Jesús por sus amigos. Lo bajaron por el techo de una casa para llegar a Jesús. Jesús perdonó los pecados del hombre y lo sanó, demostrando su autoridad sobre las enfermedades físicas y espirituales. El hombre en la piscina de Betesda, Juan 5, 1-9. Esta historia presenta a un hombre que había estado paralizado durante 38 años. Jesús lo sanó, mostrando su capacidad para restaurar la salud y la integridad incluso después de un sufrimiento prolongado. Estas historias demuestran la preocupación de Jesús por los marginados y su poder para sanar. También ofrecen una visión de las realidades sociales de las personas con discapacidad en la época de Jesús, destacando los desafíos que enfrentaron y la necesidad de compasión e inclusión. Es importante tener en cuenta que el término paralítico era amplio en la antigüedad, abarcando diversas discapacidades físicas. Si bien algunos relatos pueden referirse a personas con parálisis completa, otros pueden describir a personas con otras formas de limitaciones de movilidad. ¿Qué tipo de cuidados médicos existían para los paralíticos en la época de Jesús? Los cuidados médicos para los paralíticos en la época de Jesús eran limitados y, en general, poco efectivos. Aquí algunos aspectos a considerar. Conocimiento médico limitado. La comprensión médica de la época era rudimentaria. No se entendían las causas de la parálisis y no existían tratamientos específicos. Enfoque mágico religioso. Muchas prácticas médicas se basaban en creencias mágicas y religiosas. Se creía que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos o por la ira de los dioses. Los tratamientos incluían exorcismos, rituales religiosos y el uso de amuletos. Medicina herbal y prácticas tradicionales. Se utilizaban remedios herbales, masajes y otras prácticas tradicionales para aliviar el dolor y mejorar la movilidad, pero su eficacia era dudosa. Falta de infraestructura médica. No existían hospitales o centros especializados para tratar a los paralíticos.
los cuidados se proporcionaban principalmente en el hogar o en templos. Marginación social. La parálisis se consideraba un castigo divino o una señal de debilidad. Las personas con discapacidad estaban a menudo marginadas y eran objeto de discriminación. En resumen, los cuidados médicos para los paralíticos en la época de Jesús eran escasos y poco efectivos. No existían tratamientos específicos, y las prácticas médicas se basaban en creencias mágicas y religiosas. La falta de infraestructura médica y la marginación social dificultaban la atención a las personas con discapacidad. ¿Existían ejemplos de personas paralíticas que se consideraban santas o milagrosas en la época de Jesús? Aunque no hay evidencia histórica de personas paralíticas que se consideraran santas o milagrosas en el sentido estricto de la palabra durante la época de Jesús, sí existían figuras consideradas santas o milagrosas que tenían discapacidades físicas, incluyendo la parálisis. Es importante recordar que el concepto de santidad en la época de Jesús no era tan definido como en la era medieval y posterior. No había un canon de santos formalizado, y la veneración de figuras santas se basaba en la percepción popular y la creencia en sus poderes especiales o su conexión con lo divino. Aquí algunos ejemplos. El profeta Isaías. Se cree que Isaías, un importante profeta del Antiguo Testamento, sufrió una discapacidad física. En el libro de Isaías, 6, 1-7, se describe a Isaías viendo una visión de Dios y experimentando una purificación que le marca profundamente. Algunos interpretan este pasaje como indicativo de una ceguera o una discapacidad similar, lo que le permitió experimentar la realidad de Dios de manera diferente. La figura de Bartimeo, aunque no se le considera un santo en el sentido tradicional, la historia de Bartimeo, el ciego que fue sanado por Jesús, Marcos 10, 46-52, es una muestra de cómo una persona con discapacidad podía ser vista como alguien con un poder especial o una conexión con lo divino. Su fe y su persistencia en buscar la sanación de Jesús lo convirtieron en un ejemplo de fe y esperanza. Las personas sanadas por Jesús. Las historias de las personas sanadas por Jesús, como el paralítico que fue bajado por el techo, Marcos 2, 1-12, o el hombre en la piscina de Betesda, Juan 5, 1-9, no solo muestran el poder de Jesús para sanar, sino también la esperanza que se ofrecía a las personas con discapacidad. Estas personas, al ser sanadas, se convertían en ejemplos de la misericordia de Dios y su poder para restaurar la salud y la integridad. En conclusión, aunque no había un canon de santos formalizado en la época de Jesús, existían figuras consideradas santas o milagrosas que tenían discapacidades físicas. Estas figuras, como el profeta Isaías o las personas sanadas por Jesús, representaban la esperanza y la posibilidad de un cambio positivo, incluso en un contexto donde la discapacidad era vista como un castigo o una señal de debilidad. ¿Se creía que la parálisis era fruto del pecado? Sí, en la época de Jesús, la parálisis se consideraba a menudo como un castigo por el pecado, tanto por los judíos como por los romanos. Aquí algunos puntos a considerar. Pensamiento religioso judío. La tradición judía, basada en el Antiguo Testamento, veía la enfermedad como un castigo divino por los pecados personales o los pecados de los padres. Libro de Job. Un ejemplo de esta creencia se encuentra en el libro de Job, donde Job, un hombre justo, sufre terriblemente a pesar de su rectitud. Pensamiento religioso romano. Los romanos, a pesar de su enfoque más pragmático, también tenían creencias sobre la enfermedad como castigo. Influencia del estoicismo. La filosofía estoica, popular en Roma, enfatizaba la virtud y la autodisciplina, y veía la enfermedad como una prueba de la fortaleza interior. Conceptos sobre la culpa y el pecado. En la época de Jesús, la culpa y el pecado eran conceptos muy presentes en la vida cotidiana. La gente creía que sus acciones tenían consecuencias directas en su bienestar físico y emocional. Interpretación de la enfermedad. La parálisis, una condición que impedía la movilidad y la independencia, se veía como un castigo particularmente severo, que reflejaba la gravedad de la culpa o el pecado. Es importante destacar el complejo de causas de la enfermedad. Si bien la parálisis se atribuía al pecado, se reconocían otras causas, como accidentes, lesiones o causas naturales. El papel de la compasión y la misericordia. A pesar de estas creencias, la compasión y la misericordia eran valores importantes en la cultura judía y romana. En resumen, en la época de Jesús,
La parálisis se consideraba a menudo un castigo por el pecado, pero no era la única causa atribuida a la enfermedad. La creencia en la culpa y el pecado, junto con la tradición religiosa y la filosofía estoica, influían en la interpretación de la discapacidad. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl